Corazón de Dios y el Manual de la Libertad. Unificamos hoy, aprovechamos a Andy para que nos dé una clase que tiene como que ver con todo lo que estamos viendo en ambas clases. Entonces, hoy Andy nos va a dar una clase acerca de la intimidad, cómo esto afecta en el fin de los tiempos, todo lo que está pasando ahorita. Entonces, bueno, vamos a orar por Andy y vamos a arrancar la clase. Si quieres. Bueno, para los que no lo conocen, Andy ya ha predicado en la iglesia como el principio de semestre, fue tal vez. Principio de año. Está casado con Vicky de Argentina, está allá atrás. Ellos son profes nuestros en Basilea, de la Iglesia Conexión, con la cual somos muy unidos y muy amigos. Y bueno, ellos nos han entregado mucho para poder nosotros seguir dando, y ahora pues tenemos el privilegio de tener a Andy aquí hoy dándonos una clase que espero no sea la única, de pronto más adelante. Pero vamos a orar por Andy y ponemos este tiempo en las manos de Dios. Padre bueno, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Espíritu Santo, te pedimos en este día que seas tú llenando a Andy de tu palabra, Señor, que él pueda menguar para que tú crezcas y que cada palabra que salga de su boca sea simplemente un canal tuyo para impartir palabra a nosotros, que podamos aprender mucho de ti, de lo que está pasando, y que sobre todo no haya temor, sino antes aliento y ánimo para lo que se viene. Y solo te pedimos que este tiempo sea de gran ánimo, de gran fruto. Gracias por Andy, por sus ministerios, por su iglesia, por Basilea, por todo lo que tú le has encomendado, Señor. Continúa prosperándole en todo lo que sus manos haga, Señor, para que más y más personas puedan ser bendecidas y capacitadas. Bendice su ministerio, Señor, y te damos gloria a ti por todo lo que tú has hecho en su vida, en la vida de Vicky, en la vida de sus familias, Dios. Solo los bendecimos y los honramos en este día. En tu nombre, amén. Hola, hola. Así. Buenas noches. Qué bueno volver a estar con ustedes. ¿Cuántos estuvieron cuando yo prediqué? Ustedes, me acuerdo, sí. Ustedes creo que nunca las había visto. Bueno, un gusto en la vida. ¿Está bien? No tienes por qué habernos visto antes. Bueno, para mí es un privilegio poder estar hoy aquí. Creo que es un momento histórico que estamos viviendo. Creo que es un privilegio la generación en la que Dios nos puso a vivir, pero asimismo implica una gran responsabilidad de parte de todos nosotros de poder responder a esta situación de acuerdo a lo que la palabra dice y no de acuerdo a lo que la situación quiera sacar de nosotros o como la situación quiera presionarnos a responder, sino realmente ir a la palabra de Dios, entender los tiempos según lo que la Biblia dice. Hay muchas personas que tal vez están viendo las noticias, no sé cuántos están enterados de lo que ha pasado esta semana, sobre todo en Medio Oriente, con Israel y todo este tema. Ok, hay muchas personas que están viendo las noticias, están haciendo el proceso tal vez un poquito al revés. Ven las noticias y quieren ir a entender la Biblia según las noticias. Y creo que como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de hacerlo completamente al revés. Ir a la Escritura, entender lo que la palabra de Dios nos dice sobre este tiempo y ahí ver las noticias y decir, esto se alinea a lo que Dios dijo. Creo que no hay mayor tranquilidad, paz en el corazón de un hijo de Dios que ver como sus palabras, como Jesús dijo, ninguna va a caer a tierra sin cumplirse. Y que todo lo que está pasando y está sucediendo ahorita es cumplimiento de lo que la palabra de Dios declara para este tiempo y por ende nos demanda una responsabilidad todavía mayor de poder responder de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. ¿Okay?
Hoy quiero compartirles algo, quiero que sea como más una charla y podamos como ir construyendo lo que vayamos charlando juntos. Si pueden abrir sus Biblias en Mateo 25. Todo está saliendo bien, ¿no? Está grabando, esto está funcionando, todo está bien. Y que después no digan, ay, no salió algo. Es mejor siempre garantizar que todo funciona. Ok. ¿Están en Mateo 25? Bien, súper. Vamos a tratar de hacer un poquito, vamos a estudiar un poquito lo que son los primeros 13 versículos de Mateo 25. Voy a correr esto un poquito para no tropezarme. Vamos a estudiar un poquito lo que la palabra, es una parábola. Seguramente todos han escuchado la parábola de las 10 vírgenes. Ok. Pongamos primero un poquito de contexto. Ahorita vamos a hacer, me gusta hacerlo así, vamos a leer los 13 versículos y después de leer los 13 versículos vamos a devolvernos y vamos a empezar a ver versículo por versículo qué es lo que Jesús nos dice. Sé que ¿cuántos están en el curso de las pasiones del corazón de Dios? Ok. ¿Y ya vieron el capítulo 1 de la intimidad o están ahí o cómo van? Van para allá. ¿Ya vieron la pasión por la intimidad? Ok, genial. Dale, no hay ningún problema. Pero me escuchan bien. Ok, si no me escuchan algo, me avisan. Ok, vamos a ver. Creo que esta es una parábola clave. Primero quiero ponerles un poquito el contexto. Creo que muchas veces hemos ido a Mateo 25 sin entender el contexto que precede Mateo 25 y creo que eso nos lleva muchas veces a sacar estas parábolas de contexto. En Mateo 25 encontramos 3 parábolas o algunos los que estudian más dicen que son realmente solo 2 parábolas y el tercero es más un evento que se narra de cómo va a suceder cuando Cristo regrese. La primera parábola es la parábola de las vírgenes, ¿no? La segunda parábola es la de los siervos, de que se les da a unos 5 talentos, al otro 2 talentos, al otro 1 talento, el dueño de los talentos se va, el tiempo vuelve y todos dan cuentas de acuerdo a lo que se les es dado. Y luego está esta historia donde Jesús dice cuando el Hijo del Hombre regrese y se siente en su trono a reinar, hará que todas las naciones se presenten delante de él y separará de él los que son ovejas y los que son cabritos, de acuerdo a cómo hayan tratado al pueblo de Israel en medio del periodo final de la historia. Bueno, nada muy alejado a lo que está pasando hoy. Pero es importante entender el contexto previo de un par de capítulos atrás y aún esto. ¿Por qué? Porque estas 3 parábolas son enseñadas por Jesús en medio de una gran enseñanza que él está haciendo. ¿Ok? Los que estudian mucho y seguramente aquí hay algunas personas que saben bastante de Biblia, saben que principalmente Jesús dio 4 charlas o sermones importantes públicos registrados en los evangelios, ¿no? Está el primero que es el Sermón del Monte, Mateo 4 al 7, Mateo 5 al 7, perdón. Dicen que es una de las charlas más magistrales que dio Jesús, más impresionantes, más completas. El primer sermón público contundente que él da. El segundo mensaje que dicen que es central en el ministerio, en los 3 años de ministerio de Jesús, es el de las parábolas, el que encuentras en Mateo 13, ¿sí? No sé si se acuerdan que es donde da la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de el tesoro escondido en un campo, la parábola de la red que es tirada al mar y recoge peces, la parábola de la levadura, la palabra de la semilla de mostaza. No sé, le estoy trayendo a memoria, él da 7 parábolas en total en Mateo 13. Y todas inician con esta frase, ¿no? El reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante. Entonces encontramos en Mateo 13 las 7 parábolas que Jesús usa para hablar sobre el reino de los cielos. Dicen que es como el segundo sermón más, no más importante, sino el segundo sermón que Jesús da. El tercero es parte de lo que vamos a estar estudiando hoy, que lo llaman el sermón del Monte de los Olivos o el discurso del Monte de los Olivos, que está registrado en Mateo. ¿Hay que cambiar algo? Ok, súper bien. Entonces no me alejo mucho de aquí para que me agarre bien.
Em, Luego está el discurso del Monte de los Olivos, lo encontramos en Mateo 24 y 25, Marcos 13, Lucas. Bueno, Lucas como que nos lo divide un poquito, hay fragmentos de eso que lo narran en el 17, otros que lo narran en el capítulo 19. Uy, llegó mi voz, muy bien, así no grito tanto. Está en Lucas 17, Lucas 19, Lucas 21, más o menos encontramos esto, que es el discurso o el sermón del Monte de los Olivos, ahora le voy a ir un poquito más profundo. Y luego dicen que el cuarto y último gran sermón que da Jesús es el que encontramos solamente en Juan, que está en Juan 13 al 17, que es de la última cena, que él tiene con sus discípulos, donde habla de la promesa del Padre, el Consolador, el Espíritu Santo, el famoso, el que permanezca en mí y yo en él, lleva mucho fruto, separados de mí, ¿no? Juan 15, Juan 16, la comunión con el Espíritu Santo, Juan 17, la oración de Jesús, todo esto es como ese último gran sermón que da Jesús. Entonces, creo que son 4 enseñanzas, el sermón del monte, las parábolas del reino, el discurso de los olivos y esta de la última cena. Son 4 charlas que hay que ponerle bastante atención. Dicen que son las 4 predicaciones principales de Jesús a lo largo de todos los evangelios y vale la pena y vale de nuestro esfuerzo y de nuestra dedicación tomarnos el tiempo de estudiar cada una de estas a profundidad. Hoy vamos a meternos en la tercera y es lo primero que quiero decir que es muy importante, es que en Mateo 25 el sermón que Jesús está dando no empieza en Mateo 25. ¿Ok? Todas estas 3 parábolas que hablamos ahorita, ¿no? La parábola de las vírgenes, que es la que vamos a estar estudiando ahora, la parábola de los talentos y este evento narrado de cuando dice, cuando estuve en la cárcel me visitaste, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve frío me abrigaste, y lo hiciste por el menor, lo hiciste por mí, y separa las ovejas de los cabritos. Estas 2 parábolas y este evento que Jesús narra no es un mensaje en sí mismo, tiene que ser entendido desde Mateo 24, porque Mateo 24 y 25 es el mismo sermón de Jesús. ¿Ok? Este sermón, esta enseñanza empieza en Mateo 24, pero termina en Mateo 25. De hecho, si empezamos a ver solo la primera palabra de Mateo 25, ¿qué dice? Entonces, esto es un conector lógico, esto es todo lo que les vengo diciendo, entonces déjenme darles una parábola de todo lo que les vengo diciendo. Entonces, y sigue diciendo, el reino de los cielos será semejante. Entonces ya nos está introduciendo que esto es una parábola. Muchas veces cuando Jesús dice esto es semejante a, es que Él va a usar el ejemplo de una parábola. ¿Ok? Pero todo esto hace parte de un mismo discurso, de una misma enseñanza. Mateo 24 y 25 debería ser entendido como un solo momento, debe ser entendido como un solo momento, porque es la misma enseñanza de Jesús. A ver, aquí apelo a algunos que calculo que deben saber. ¿De qué se habla en Mateo 24? Los eventos del fin. Los momentos, todas las cosas que en las palabras de Jesús deben suceder antes de que Jesús regrese. Y es una enseñanza magistral, vale la pena estudiarse todo Mateo 24 y 25. De hecho, sé que aquí hay algunos que estudian en Basileia, en nuestra escuela. Nosotros tenemos una materia que llamamos Panorama de los Últimos Tiempos y nos tomamos un semestre entero para estudiar solo Mateo 24 y 25. O sea, agarramos Mateo 24, estos 2 capítulos, y durante todo un semestre hacemos un estudio versículo por versículo de estos 2 capítulos, porque si es la única enseñanza tan profunda que Jesús hace sobre los últimos tiempos, debería llamarnos la atención y deberíamos tomárnoslo en serio, de poder profundizar y entender qué es lo que estos 2 capítulos tienen para enseñarnos. Entonces, mi objetivo hoy es tratar de resumirle un semestre en 50 minutos. Ok, vamos a tratar de hacerlo. Dios mediante, que Dios derrame a nosotros, como Pablo oraba en Efesios 1:17, ¿no? Un espíritu de revelación y sabiduría
para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender su grandeza, su amor, su verdad, y guíe nuestros corazones en este camino. Ok, quiero que leamos estos 13 versículos y ahorita le doy un poquito más de contexto a todo lo que está sucediendo. Yo tengo aquí Nueva Biblia de las Américas, si usted tiene otra versión, está bien, pero no se pierdan la lectura. Vamos a leer los 13 versículos. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron, pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró, la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen pues, no saben ni el día ni la hora. Ok, paremos un segundo y pongamos un poquito más de contexto, es importante. A veces he escuchado a algunas personas que predican y enseñan este texto y no lo meten en el contexto de todo el sermón de los olivos. Y eso es un error, porque nos puede llevar a interpretar esto de forma errónea. ¿Por qué? Porque Jesús arrancó y cerró versículo 1, entonces, y versículo 13, velen pues, conectando a todo lo que él viene hablando desde el capítulo 24. O sea, para entender la parábola, primero tenemos que irnos un poquito más atrás y entender qué es una parábola y para qué usaba Jesús las parábolas. ¿Ok? Número 1, ¿qué es una parábola? Una parábola es una forma literaria que se usa muchísimo en la literatura hebrea y en la forma en la que los hebreos comprendían la vida, y es traer un concepto teórico y ejemplificarlo a través de algo práctico. ¿Ok? Una parábola es tratar de agarrar un concepto teórico y venir a hablarte de algo que para ti sea común y corriente, para que entiendas a qué hago referencia. ¿Ok? Hay que tener cierto cuidado con las parábolas, porque las parábolas no deben de interpretarse de una forma... no es ideal empezar a agarrar palabra por palabra y decir esto significa esto. ¿Por qué? Porque parte de la esencia de la parábola también es una parte poética, y es agregar elementos para que tú entiendas realmente el corazón. Entonces, ¿qué es lo más relevante de aprender de una parábola? Es el corazón. ¿Qué es lo que de fondo Jesús está queriendo que entendamos con el ejemplo que él está trayendo? Y las parábolas de Jesús tienen una característica es que siempre usaba cosas que hasta un niño promedio de la época en la que él vivió pueda entender. Por eso encontramos que muchas de las parábolas de Jesús, por ejemplo, se trató de la agricultura. ¿Por qué? Porque para el común denominador de judíos de la época, la agricultura era algo del día a día. Sí, es como voy a hablar, yo qué sé, de cocinar. Tal vez para nuestra cultura todos los días hay que cocinar todo esto. Entonces yo usé la cocina y el cocinar como un ejemplo para principios espirituales. Jesús hizo eso. Jesús entendió la época en la que él estaba viviendo y agarró ejemplos que eran prácticos, sencillos, cotidianos para la gente promedio de la época.
¿Ok? Entonces también hay otra realidad detrás de las parábolas, y es que por un lado son sencillas, son prácticas, son claras, pero en Mateo 13 Jesús deja muy claro que también las parábolas tienen misterio detrás de ellas. De hecho, hay un momento donde en Mateo 13 se divide el grupo. Jesús arranca diciendo, si no estoy mal, creo que solo las 2 primeras parábolas de las 7 que le enseña, 2 o 3 primeras, no me acuerdo con exactitud, pero él arranca hablando de las primeras parábolas a un grupo de gente grande. Luego se divide el grupo de gente grande y se enfoca en sus discípulos, y Jesús hace esta frase: es que los misterios del reino les he dado solo a ustedes, no a todos. A ellos les hablo en parábolas, pero a ustedes se lo explico. Y vemos que, por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña Jesús la da a todos, pero la explicación de la parábola se la da solo a sus discípulos. ¿Ok? Entonces, aquí también hay un principio muy importante de las parábolas, y es entender a quién se le habla. ¿Por qué? Porque Jesús le prometió a sus discípulos que para ellos las parábolas que les son dadas a los discípulos son claras y revelan misterios. Es lo que Jesús nos enseña en Mateo 13. A ustedes les es dado conocer los misterios del reino. Entonces esto nos lleva a preguntarnos, ¿esta parábola de las vírgenes fue dada a un gran público o a discípulos? Para que nos permita entender si está revelando misterios o solamente es una ejemplificación amplia de algo, de algún principio espiritual que Jesús quería enseñar. A los discípulos. Ahora, ¿a cuáles discípulos? A los apóstoles, sugieren por acá. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿No sabemos? Por eso es importante entender el contexto de este sermón, a quién se le fue dado. Porque entonces llegamos y sacamos la parábola de contexto y armamos un lío. ¿Me hago entender? Entonces tenemos que ir un poquito más atrás. Mateo 24. Mateo 24 nos cuenta, vamos más atrás para que agarremos todo el mensaje que Jesús está dando. Mateo 21. ¿Qué pasa en Mateo 21? Eso. Vamos a las Biblias, que suenen las páginas. ¿Qué pasa en Mateo 21? Lea el título, le revela todo. Entrada triunfal de Jesús. Ya leyó eso y tal vez se acuerda de la historia. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Mandó a 2 discípulos a buscar un burro, cumplió la profecía de Zacarías, que decía que en un asno entrará en la ciudad del gran rey. Y entra, ¿y qué sucede cuando él está entrando? Dice que los judíos hacen una fiesta, empiezan a tender palmas en el camino. Jesús entra al templo, ¿ok? Mateo 22 y 23 es donde empieza toda una exhortación de Jesús a los fariseos que gobernaban el templo, ¿ok? Ahí es donde cita al profeta Isaías diciendo, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho una cueva de ladrones, ¿ok? Entonces Jesús entra en el templo, en su entrada triunfal, el cumplimiento del Mesías, lo que los judíos esperaban. Mateo 22, Mateo 23 es todo este sermón donde llama no sé cuántas veces hipócritas a los fariseos, ¿no? Les da con todo a los fariseos, pero cerrando Mateo 23, se le quiebra el corazón a Jesús. Es la única, solo hay 2 veces que nos registra la palabra de Dios que Jesús lloró. La primera, ¿con quién? Lázaro, Juan 12. De hecho, no llora por la muerte de Lázaro, él realmente llora por María. Sí, porque él se entera que Lázaro murió hace rato, él dice esto es para la gloria de Dios, no sé qué. Cuando vuelve, primero viene Marta, le tira una clase de teología a Jesús y discuten, pero luego llega su amiga María, se tira a los pies, le dice exactamente lo mismo y eso sí quiebra el corazón de Jesús. Y le saca lágrimas a Jesús. Ahora, hay otro momento donde Jesús llora y es Mateo 23. Cuando dice que él ve Jerusalén y dice que llorando les dice, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos? Ustedes que matan a los profetas y no entienden. Y Jesús hace una declaración que es demasiado trascendente para nuestras vidas y para el momento que estamos viviendo ahorita. Mateo 23, 39.
Él dice, y no me verán más hasta que ustedes, ¿a quién le está hablando? A los líderes, a los fariseos, a los que rigen el templo judío. Le está hablando al pueblo judío, a los líderes judíos les está diciendo, no me verán más. ¿De qué expresión está hablando? De su entrada triunfal. Es importante entender esto. Los fariseos volvieron a ver a Jesús, los fariseos crucificaron a Jesús, pero ¿de qué está hablando Jesús? Está diciendo, no me verán otra vez entrar triunfalmente. Esto tiene una cantidad de implicaciones impresionantes. Número uno, está diciendo que Él va a volver a entrar, que Él va a volver, que Él va a cumplir lo que las profecías dicen. Él va a entrar como el rey triunfal profetizado desde el Antiguo Testamento. Ahora dice, no me verán hacer este acto otra vez, entrar de forma triunfal como rey en Jerusalén, hasta que ustedes clamen. ¿Se saben la expresión o todavía no? ¿Qué dice? Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no? El famoso Beruch haba b'Shem Adonai en hebreo, ¿no? Le dice a ellos, hasta que ustedes no clamen, bendito el que viene en el nombre del Señor, no me vuelven a ver. ¿Ok? ¿Estamos en el contexto? ¿Claros? Entonces imagínense todo lo que los discípulos acaban de ver. Yo me imagino la crisis mental de los discípulos. Hay que entender que los discípulos eran judíos. ¿Qué significa esto? Ellos sabían Biblia. Ellos entendían principios. Ellos vieron a Jesús caminando en un asno, entrando a Jerusalén, la gente clamando sana y dijeron, llegó el momento. El momento que estábamos esperando, va a sentarse en el trono de David y va a cumplir el pacto que Dios hizo con David. Este es el momento, pero entra y ve que lo que hacen, este tal Jesús agarra un látigo y empieza a darle y vuelca a las mesas de los cambistas, los exhorta y esto y dice, y no me verán más, hasta que, y claro, yo me imagino la crisis, pero usted estaba cumpliendo y como así, ya no, se va enojado, se va llorando, como que qué crisis debieron vivir los discípulos viendo lo que estaba pasando Jesús, ¿no? No sé si alguna vez ha pensado. Entonces, cuenta la palabra, Mateo 24 arranca diciendo que Él sale del templo y llega al Monte de los Olivos, ¿ok? Esto es, no recuerdo la distancia exacta, pero caminando te demoras más o menos entre 15 y 20 minutos, ¿sí? Yo he caminado esa distancia las 2 veces que he ido a Israel y he estado en el templo, salgo por la puerta por la que Jesús salió y camino, cruzamos el valle de Cedrón o el valle de Josafat, subes al Monte de los Olivos, hoy en día hay una iglesia católica ahí, y llegas, te demoras 20 minutos caminando, ¿ok? Entonces es importante entender que aún Mateo 24 y 25 sucede en el contexto de todo lo que Jesús acaba de hacer. Es el mismo día que Él entró en un burro a Jerusalén, es el mismo día que Él exhortó a los fariseos, es el mismo día que Él prometió que no volvería hasta que los judíos clamen, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Entonces Él llega al Monte de los Olivos. ¿Sabe que este es, a diferencia del Sermón del Monte, del Sermón de las Parábolas de Jesús, Mateo 13, y de la Última Cena, es el único sermón que nace como una pregunta de sus discípulos? Si tú estás ahí en Mateo 24, mira lo que dice el versículo 3. ¿Alguien me ayuda a leerlo? A ver, y le acerco el micrófono. Mateo 24, 3. Más tarde Jesús se sentó en el Monte de los Olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos cuándo sucederá todo esto, qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo. Ok, aquí es un poco genérico Mateo, pero Marcos en el capítulo 13 nos da una pista más exacta. Vamos un segundo rápido a Marcos 13. ¿Ya están ahí en Marcos 13? No, ya casi llegamos a ver la parábola de las vírgenes. Créame que lo vamos a ver, ¿ok? Téngame fe. Estoy tratando de resumir un semestre completo en los primeros 20 minutos para entonces poder entender la parábola en su profundidad.
Marcos 13 es el paralelo de la misma enseñanza de Mateo 24. Y mira lo que también dice el versículo 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los, ok, es el mismo discurso, frente al templo, ¿quiénes? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Entonces no son todos los apóstoles. ¿Ustedes dando cuenta lo íntima que es esta charla? No fue ante miles, no fue como el sermón del monte, miles. No fue como la parábola, el sermón de las parábolas, que al principio eran muchos y después sus discípulos. No, este sermón, ni siquiera el de la última cena, porque en la última cena estaban los 11. 11 porque ya Judas se había ido antes de que él diera todo el sermón. No, esta charla fue con 4 personas. Jesús y 4 personas. Jesús, Andrés, Jacobo, Juan y Pedro. Los dije en desorden, pero son esos 4. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo lo íntimo que es esto? Y estos 4 personas, versículo 4, es exactamente lo que acabamos de leer. Dinos cuándo sucederá esto y qué señal habrá de todas estas cosas. Ok, la misma pregunta. Es el mismo sermón, es el mismo momento. Ok. Entonces, todo lo que es dicho, volvamos a Mateo. Todo lo que es dicho en Mateo 24 y 25 es la respuesta a una pregunta. Esto es muy importante entenderlo. Es trascendente poder entenderlo. Tiene implicaciones en muchos sentidos. Una de las implicaciones que más me gusta es, hay muchas cosas que no entendemos porque no preguntamos. Y los discípulos nos están dando una clase maestra. Y es, siéntate y ya le preguntas a Jesús. ¿Quieres? No, es que no entiendo, ay, es que no sé, Israel y esto, y a quién apoyamos, a Palestina, a Israel, ay, no sé, todo esto. Siéntate y pregúntale a Jesús. Desde el versículo 1, en el versículo 3 de Mateo 24, esto es un llamado a la intimidad. Porque pensamos que solo la parábola de las 10 vírgenes nos va a hablar de intimidad y esto que ya vamos a entrar ahí. No, desde el versículo 3 del capítulo 24 es un llamado a la intimidad. El mensaje al regreso de Cristo es un llamado a la intimidad. Entonces, hay 4 discípulos íntimos de Jesús que en un momento de mucha tensión, en un lugar muy específico, el Monte de los Olivos, hacen la pregunta del año. Hacen la pregunta del año. Jesús, tú acabas de decir que no vuelves hasta que digan bendito. ¿Nos puedes decir qué señales y cuándo vas a volver? ¿Cómo sabemos cuándo vas a volver? Y empieza Jesús. Obviamente no vamos a leer y no vamos a ver, porque no nos da el tiempo, pero es donde Jesús empieza a narrar todo lo que debe suceder, los eventos trascendentes que van a marcar la historia para entender cuál va a ser la generación que va a ver a Jesús volver. Él, en palabras de Jesús, una frase que ha sido muy mal interpretada durante tiempo, en palabras de Jesús dice, no pasará de esta generación sin que vean todas estas cosas cumplirse. Algunos dicen, eso fue la generación de la iglesia primitiva, fue antes del 70. No, no es verdad, porque parte de todo lo que él dijo que se debía cumplir era el regreso físico de Jesús. Versículo 30, 31, 32 de Mateo 24. Después de eso él dice, no pasará esta generación. Y esa generación no vio a Jesús regresar en gloria. Antes del 70 Jesús no volvió, porque dice que cuando Él vuelva se sentará eternamente en el trono de David, y hoy Jesús no está en el trono de David reinando. Entonces Jesús no volvió en el 70. Seguimos esperando. Es más, si no me crees, lee 2 de Tesalonicenses. Pablo mismo dice que nadie les mienta, que nadie les engañe acerca de que el día del Señor ya aconteció. En la época de Pablo ya estaba sucediendo ese problema. Muchos estaban diciendo Jesús ya volvió, Jesús ya regresó. Y Pablo se acerca
pastoralmente a una iglesia y les dice, por favor, que nadie los engañe, ni por letra, ni por carta, ni como si fuera yo hablando, el día del Señor no ha llegado. Y empieza a hablar de señales y empieza a citar a Jesús. Segunda Tesalonicenses 2 es como una réplica de Mateo 24. Pablo agarra las palabras de Jesús y empieza a decir, recuerden que Jesús nos dijo que para que Él venga tiene que suceder esto, luego esto, luego esto, luego esto, y entonces vendrá Jesús. Y todo lo que Jesús dice en Mateo 24 y Pablo dice en Segunda de Tesalonicenses 2 no se ha cumplido. Ahora, Jesús dijo que habría una generación. Jesús dijo que habría una generación donde todo lo que Él dijo en Mateo 24 se iba a cumplir. Y aquí es donde quiero pausar un segundo y ya vamos a entrar, se lo prometo, ya vamos a entrar en la parábola. Entonces, esto es la introducción. ¿Ok? Aquí es donde tenemos que parar un segundo, pensar y hacernos la pregunta de si esta es la generación. Claro, a lo largo de estos 2000 años desde que Jesús se fue, se ha levantado un montón de gente a decir, esta es. Pablo mismo lo decía, o sea, a veces incluso satanizamos hacerlo, pero Pablo decía, yo estaré vivo cuando le vea, y no sucedió. Entonces, ¿qué nos está enseñando Pablo? Que esa actitud es la que debemos perseguir, independientemente de si se cumple o no, pero debemos tener un anhelo por ese día clamando, es nuestra generación. Entonces, por un lado hablemos de la actitud, esa debería ser la actitud, independientemente de si eso o no, debería ser nuestra actitud. Como Pablo, ¿cuántos creen que Pablo es un ejemplo a seguir? ¿Sí? Él mismo decía, imítenme porque yo imito a Cristo. ¿Quién nos enseñó? Él vivía con la esperanza de decir, mi generación lo va a ver. De hecho, él cuando habla de la resurrección de los muertos, él dice, los que murieron resucitarán, pero los que estemos vivos, como diciendo, yo voy a estar vivo, los que estemos vivos nos uniremos y seremos arrebatados al cielo junto con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, ¿no? Entonces, por un lado está la actitud. Ahora, por otro lado, ¿cuántos creen que Jesús no miente? ¿Amén? ¿Lo creemos? ¿Cuántos creen de verdad que ninguna de sus palabras caerán a piso sin cumplirse? ¿Amén? Ok, déjame decirte que todo lo que Jesús dijo en Mateo 24 se está cumpliendo en esta generación. Después lo puedes estudiar tú. Tómate el tiempo de leer Mateo 24 calmado. Haz una lista de todas las señales. Porque, ¿cuál fue la pregunta de los discípulos? Versículo 3. ¿Qué señales nos indican que tú vuelves? ¿Qué señales? ¿Qué señales nos indican? ¿Y Jesús qué responde? Las señales que nos indican cuando Él vuelve. Ahora, tú lees todo Mateo 24 y te va a dejar muy claro que es una radiografía de nuestra generación. Guerras, rumores de guerras, hambres, enfermedades, catástrofes. Déjame decirte que lo que empezó el sábado pasado hace parte de un gran cumplimiento profético de las señales y de las palabras de Jesús. La guerra que se está desatando en Israel en este momento es una señal evidente que nos está clamando a todo el mundo diciendo, esta es la generación. Esta es la generación. ¿Se acuerdan? Los que no sé si la vieron después, pero cuando vine en enero estuvimos hablando de Daniel, ¿se acuerdan? Del ayuno de Daniel. Daniel ayunó durante 21 días, Dios respondió desde el día 1 y dice que cuando venía tuvo un conflicto Gabriel. ¿En dónde? En el cielo. ¿Contra quién? Contra el príncipe de Persia. ¿Saben qué es Persia? Irán. Le pongo un paralelo. En mayo se hizo el ayuno más grande por Israel que el cuerpo de Cristo ha hecho en toda la historia. Más de 5 millones de creyentes ayunando a nivel mundial durante 21 días por Israel. Y el príncipe de Persia se volvió a levantar. No sé si saben y conocen un poquito del conflicto de Medio Oriente, pero Hezbollah y Hamas, que son los dos grupos terroristas, Hezbollah en el norte, Hamas en el sur,
Ambos hacen lo que Irán dice. Ambos son la imagen de la yihad islámica extremista, que realmente lo único que ellos hacen es hacer lo que Irán dice. Irán es Persia. Este año ayunó la iglesia a favor de Israel. ¿Qué pasó? En la misma guerra espiritual que tuvo Daniel en Babilonia se acaba de levantar. Y esa guerra se está manifestando en lo natural. Esto es cumplimiento profético. O sea, ahí sí se me va el resto de la hora si me pongo a hablar del conflicto actual. Pero simplemente traigo esto a colación para decirle lo que la Biblia dice está pasando. Por eso les pregunto antes, ¿cuántos creen que Jesús no miente? ¿Y cuántos creen que sus palabras se van a cumplir? Si es así, la única consecuencia lógica a la cual tú puedes llegar es esta la generación. Porque Jesús no mintió y porque sus palabras se están cumpliendo. Por ende, Jesús dijo que no pasará una generación sin que vea todas estas cosas cumplirse. Y después, si Pipe me vuelve a invitar después de esta, podemos hacer una clase de todas las señales que se están cumpliendo en esta generación y ver un poquito más Mateo 24. Ahora, ¿por qué hago toda esta introducción y ahora sí empezamos? Porque ¿cómo arranca Mateo 25:1? Entonces, siendo conscientes de qué, de todas las señales, del momento, de la generación en la que Él volvería. Aquí es como que primero Jesús, Mateo 24, estaba tal vez con los sombreros, ¿no? Como decimos, con el sombrero de profeta, hablando de señales y esto, pero en el 25 es como que Él se cambia el sombrero y se pone el sombrero de pastor. Recuerden que Él está hablando con 4 discípulos. Esto es clave, esto es importante. Él está hablando con 4, y no con cualquiera, con Juan, con Pedro, con Jacobo y Andrés. Él está en una charla íntima. Y entonces Él pasa de hablar señales, se quita el sombrero de profeta y deja de hablar un poquito de tantas señales, eventos, tendencias y todo lo que va a pasar que habló en Mateo 24. Y un segundo se pone la cachucha de pastor y dice, esperen. Les acabo de decir un montón de cosas, pero quiero que sepan algo muy importante, y es que a mí lo que más me importa es su corazón. A mí lo que más me importa es su corazón. ¿Y cómo van a estar preparados para ese momento? ¿Sí? Esto es lo que Jesús arranca a decir en Mateo 25. Y entonces para hablarnos acerca del corazón, hablarnos acerca de la iglesia, hablarnos de esto, ¿qué va a usar Jesús? Una parábola. Ven todo lo que nos saltamos y ya empezamos a hablar de las vírgenes y esto, pero es que el contexto lo cambia todo. O sea, esta noche quiero desafiarte a que lo que estamos por estudiar veas que está hablando de ti, porque está hablando de esa generación. Que entonces en esta temporada va a haber un paradigma nupcial. Muchos teólogos lo llaman así, paradigma nupcial, que va a haber una boda. Estamos caminando hacia una boda. Y una iglesia que no anhela el regreso de Cristo es como una novia que no quiere el día de su boda. Ahora sí, Mateo 25. Versículo 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron ¿a qué? ¿Salieron a qué? A recibir al novio. Ok. Para poder entender la parábola de Jesús tenemos que meternos un poquito en cultura judía. ¿Por qué? Porque como Jesús apeló a la cultura judía, la forma en la que se hacían las cosas en la cultura judía para hablar de sus parábolas, si no entendemos la cultura judía no vamos a poder entender lo que Jesús nos quería decir. Y es como yo le doy un ejemplo, uno en Colombia puede decir, no es que este lo robaron porque dio papaya. Si alguien no estudia cultura, va y lo traduce a otro idioma y va a decir, no, es que allá roban a los que llevan frutas en las manos.
¿Vamos a entender? Una cuestión cultural, ¿no? Es una expresión, ¿sí? Que todo colombiano entiende, que me tocó explicarle a mi esposa porque mi esposa es argentina. ¿Cómo así que da papaya? ¿Sí? Entonces, si no entendemos la cultura judía, pues no vamos a entender la parábola. No tengo el tiempo para contarte cómo son las bodas judías, porque eso es un estudio largo, pero te voy a mencionar algunos puntos importantes para poder entender lo que Jesús está hablando. Cuando había una boda, cuando se casaban un hombre y una mujer, escogían 10 mujeres vírgenes, que es lo que tal vez hoy en nuestra cultura influenciada por Estados Unidos es lo que es las damas de honor, ¿no? Aquellas que acompañan, en nuestra cultura es al revés, acompañan a la novia, en la cultura judía acompañaban al novio. ¿Por qué? Porque estaba la novia ya en el lugar y era el novio que llegaba de sorpresa a la boda. Entonces, cuando el novio venía, alguien anunciaba, ahí viene el novio. Las vírgenes tenían una responsabilidad muy importante. Ellas tenían lámparas porque las bodas se celebraban de noche. Igual la boda duraba 7 días, pero empezaba de noche, empezaba una noche. Y las vírgenes tenían la responsabilidad de con sus lámparas salir y alumbrarle al novio el camino para que llegara al lugar de su boda. ¿Ok? Ese era el rol, el único rol de las vírgenes era ese. Salir, recibir al novio, decirle qué gusto verte, vamos juntos a la boda. Y con sus lámparas, como tal vez esta línea de LEDs nos alumbra, ver cuál es el camino. Métase en la cultura en el momento, no había electricidad, no había postes, no había esto. O sea, para caminar en una ciudad necesitaba lámparas. Las lámparas son para alumbrar el camino. ¿Ok? Entonces, este era el rol de las novias. ¿Listo? Vamos a irlo construyendo poco a poco. Versículo 2 dice, 5 de ellas eran, ¿cómo? ¿Están ahí en Mateo 25? Ok, insensatas. ¿Y 5? Ok, Jesús ya nos está empezando a hablar de que hay 2 tipos diferentes de vírgenes. Hay unas que son insensatas o imprudentes y hay otras que son sensatas o prudentes. Algunas versiones lo traducen como sabias y a las otras como necias. Y dependiendo de la versión, pues ahí pueden haber diferentes palabras, pero se entiende, ¿no? Unas piensan, las otras no. Es lo que nos está diciendo el contexto, ¿no? Es la parábola. Unas echaron cabeza de lo que tienen que hacer, otras no. Versículo 3. Esto es clave, el versículo 3 es clave. ¿Por qué? Porque Jesús nos va a decir qué diferenció a una de las otras. El versículo 3 nos deja claro cuál es la diferencia entre una virgen prudente y entre una virgen necia. ¿Cuál es la diferencia? Versículo 3, porque las insensatas, al tomar sus lámparas, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el problema? No llevaron aceite. Tal vez la traducción a español no está tan bien, porque en el original lo que quiere decir es que no llevaron aceite suficiente. ¿Ok? Realmente lo que en el original, o sea, ninguna virgen tomó una lámpara sin aceite, porque no tiene sentido ni siquiera tomar la lámpara si no tiene aceite. ¿Ok? De hecho, ahorita que veamos un poquito más el desarrollo de la parábola, vamos a ver que, sí, tiene razón. Tomaron aceite, pero las sabias tomaron aceite de más. Es lo que en el original realmente nos está diciendo. Unas tomaron aceite, las lámparas y aceite apenitas, y las otras tomaron las lámparas, pero tomaron además del aceite que ya tenía la lámpara, dice que llevaron vasijas con aceite. O sea, llevaron aceite para recargar, llevaron aceite de más. Ok, versículo 4. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Versículo 5. ¿Qué pasó? Al tardarse el novio. Ok, aquí hay un problema. El novio se demoró un poquito más. El novio no llegó en el momento en que tal vez las vírgenes pensaban que debía llegar. ¿Qué pasó
como consecuencia de que el novio se demorara. Se durmieron. ¿Quiénes? Todas. Esto es algo importante. Las prudentes y las sabias se duermen. Hay debilidad en ambas vírgenes. ¿Qué diferencia una sabia y una prudente? Unas reconocen su debilidad y otras no. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso, de qué es lo que esto significa. Pero todas se duermen. A todas les agarra sueño. Todas se quedan dormidas esperando al novio. Versículo 6. Pero a medianoche se oyó un clamor. ¿Cuál fue el clamor que despertó a las vírgenes? Aquí está el novio. Salgan a recibirlo. Hay tantas cosas que me gustaría hablar, es que estos versículos son tan ricos. Y hay tantas cosas que podríamos hablar, por cuestión de tiempo no nos da para hacer todo el detalle de todo. Pero la palabra ahí, salgan a recibirlo, es la palabra en griego apántesis, ¿ok? Así como escucha con tilde en la segunda A, apántesis. Esta es una expresión en griego que quiere decir salir para acompañar de regreso, ¿ok? Y entendiendo el contexto de la boda, es muy claro. Las vírgenes son llamadas a salgan a recibirlo, es salgan para prepararle un camino de regreso. Es vayan, encuéntrense con él y tráiganlo con sus lámparas de camino a la tierra. ¿Ok? Esta es la misma palabra que Pablo va a usar en 1 Tesalonicenses 4 cuando va a hablar del arrebatamiento y decir y recibir al Señor en el aire con voz de trompeta y con voz de mando. O sea, esta instrucción que Pablo está dando en 1 Tesalonicenses 4 está citando a Mateo 25, la enseñanza de Jesús, donde nos dice que el arrebatamiento no es para irnos y nunca volver, es el momento donde nos encontramos con Jesús y lo acompañamos de regreso a la tierra. ¿Para qué? Para celebrar las bodas. La palabra apántesis, ¿ok? Por eso le digo, hay tantas cosas que podríamos estar hablando de esta parábola. Sigamos leyendo, versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes, ¿qué hicieron? Se levantaron. ¿Qué más hicieron? Prepararon sus lámparas, arreglaron sus lámparas. Pero, aquí llegó el problema. Pero las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite, porque nuestras lámparas, ok, esta expresión, estas lámparas se están apagando, nos dejan claro que ellas sí tenían aceite. Porque una lámpara de la época no se prendía si no había aceite. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? No tenían suficiente. Justo para el momento en que el aceite debía alcanzar, no alcanzó. Justo para el momento en que la lámpara tenía que alumbrar, no alumbró. Déjame meterte un poquito más en el contexto de lo que esto implicaba. En la noche, en la época, solo habían dos tipos de personas que andaban sin lámparas en las ciudades. ¿Usted sabe quiénes eran? Los ladrones y las prostitutas. Solo habían dos tipos de personas que andaban sin lámparas en la noche. Ladrones y prostitutas. ¿Por qué? Pues obviamente no querían ser vistos. Había un propósito detrás. Entonces, imagínese la crisis que están viviendo las imprudentes. Ellas que deben ser vírgenes, que están preparándose para una boda, están diciendo, nos van a ver como ladronas o prostitutas. Necesitamos aceite. No solo porque no podemos cumplir el rol sin aceite, sino porque toda nuestra imagen e identidad se va a ver corrupta. Yo no soy una prostituta, yo soy una virgen, pero me quedé sin aceite y por ende me van a ver como tal. Esto es una crisis grave. No hay aceite, no hay luz. No hay luz, tu identidad se ve afectada. No solo tu identidad, tu propósito no es cumplido. ¿Por qué? Ya les expliqué cuál era el rol de las vírgenes: ir y volver con lámparas. Si la lámpara no alumbra,
no pueden cumplir el rol por el cual fueron llamadas. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos claros? Ok. Versículo 9. Pero las prudentes respondieron, no, no sea que no haya suficiente. ¿Para quiénes? Para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Aquí nos enseña también otro principio muy importante y es el aceite es intransferible. El aceite es personal. El aceite no se puede compartir. O tienes o no tienes. No hay forma de que otro te dé aceite. No hay forma de, no, o tú lo compras y tú pagas el precio de tenerlo o no tienes. Versículo 10. Mientras ellas iban a comprar aceite, vino el novio. Y las que estaban preparadas, ¿qué? Entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco. Esto es una crisis grave. Este es un problema serio. Velen pues, no saben ni el día ni la hora. Ok. Cierro y con esto terminamos. Esto nos debe sacar la pregunta más importante de todas, que espero que te la hagas, y es, ¿qué es el aceite? ¿No? Si es tan trascendente, si el aceite lleva a que unas vírgenes entren a la boda y otras no, si el aceite lleva a que Jesús diga, a ustedes las conozco y no tenerla, a otras no las conozco, pues la pregunta más relevante que todos nos deberíamos estar haciendo es, ¿qué es el aceite? ¿Sí o no? No sé usted, pero yo me hago esa pregunta. ¿Qué es el aceite? Si es tan trascendente, ¿quién enseñó esto? ¿Usted cree que Jesús dijo la verdad? ¿Usted cree que sus palabras se van a cumplir? Entonces es muy trascendente que nos preguntemos ¿qué es el aceite? Yo creo que bíblicamente la mejor forma de responder qué es el aceite es entendiendo cómo se produce el aceite. Hay un momento, creo que es muy trascendente en la vida de Jesús que todos conocemos, ¿no? La noche antes de su muerte, Jesús va a un lugar. ¿A dónde va Jesús? ¿Alguien se acuerda? Al Getsemaní. ¿Okay? ¿Alguien sabe qué significa la palabra Getsemaní? Getsemaní significa prensa de aceite. El huerto del Getsemaní, ¿sabe dónde queda? Al lado del Monte de los Olivos. ¿Sabe cómo se produce el aceite en la época? Con olivos, con olivas. ¿Cómo se saca el aceite? Presión. ¿Poca o mucha? Mucha. Getsemaní significa el lugar donde las olivas son prensadas para que salga aceite. ¿Qué nos está enseñando la vida de Jesús? ¿Qué oración hizo Jesús en el Getsemaní? ¿Alguien se acuerda? Pasa de mí esta copa, este cáliz, pero, ¿qué dice Jesús? No se haga mi voluntad, sino, ok, no sé si usted está entendiendo lo que le quiero decir. Bíblicamente, ¿qué es el aceite? Según la vida de Jesús, es cuando decidimos morir a nuestra voluntad para hacer la suya. ¿Y cuándo se demuestra eso? No ahorita,
no en una clase, no en un culto. Cuando viene la presión. Imagínense la presión que estaba sintiendo Jesús, que cuentan los evangelios, que él sudaba sangre. No sé si alguno aquí alguna vez por un momento de tensión y presión y ansiedad sudó sangre. Yo he tenido momentos difíciles, pero yo no he llegado a sudar sangre. Imagínense lo que estaba pasando en la vida de Jesús. ¿Y qué oración hizo Jesús? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y produjo aceite. De hecho, a un punto donde Hebreos nos va a decir que el Hijo por lo que padeció, aprendió. Jesús aprendió obediencia. No sé a usted eso cómo le entra en su teología, a mí me la rompe. Sí, o sea, me cuesta mucho entender que Jesús, siendo perfecto, tuvo que aprender a ser obediente. A mí me rompe mi teología un poquito. Pero Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Aquí es donde mis alumnos de base saben que siempre digo esto. La Biblia se explica con la Biblia. La Biblia se interpreta con la Biblia. Hay otro lugar en el mismo Evangelio de Mateo donde Jesús habla de sabias o sabios e imprudentes. ¿Alguien sabe dónde lo encontramos? A ver, ¿alguien estudioso que sepa? Les voy dando pistas. Sermón del Monte. Este será comparado a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y habla de los necios o los insensatos. ¿Qué hacen los necios y los insensatos? Construyen sobre la arena. ¿De qué habla Jesús? ¿Qué es esta parábola? Él dice, aquellos que oyen lo que les acabo de decir y lo obedecen serán semejante a un hombre que construye su vida sobre la roca. Pero aquellos que oyen lo que yo les estoy diciendo y no hacen caso serán semejantes a un hombre que construye su casa sobre... ¿De qué nos está hablando? Obediencia. Luego Santiago en su carta nos va a venir a decir que la fe sin obras es muerta. La fe viene por él y el oír por la... ¿Usted está entendiendo todo el margen que nos está armando la Biblia? Yo sé que le estoy tirando un montón de versículos e información. No sé si usted está entendiendo todo el mensaje de la Biblia. En el mismo Sermón del Monte, en Mateo 7, Jesús va a decir una de las declaraciones que a mí me pone los pelos de gallina más. Y digo, oiga, esto es serio. Porque es una expresión que en Mateo 25 él también va a volver a usar. Dice que delante de él, cuando él vuelva, habrán personas que se acercarán a decirle, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, predicamos el evangelio, profetizamos. ¿Qué le están diciendo? Señor, yo tenía lámparas que alumbraban. Las lámparas, muchos asocian que en la parábola está hablando de nuestro ministerio, de las cosas que hacemos para el Señor, que es aquello que trae luz. La luz también es algo que Jesús habla muchísimo en el Sermón del Monte. Una lámpara se pone encima de la mesa, no debajo. Una ciudad que da luz se pone en la cima de la montaña para que alumbre a otros. La lámpara está diseñada para dar luz de Cristo, para alumbrar a Cristo. En todo el contexto de la Biblia, la lámpara es para eso. Eso es semejante a nuestros ministerios. Pero Jesús nos dice en el Sermón del Monte que muchos llegarán a Jesús diciéndole, Señor, yo tenía lámpara. Yo tenía ministerio y lo hacía en tu nombre. Lo hacía por ti y de hecho veía el fruto de mi ministerio. Oraba por los endemoniados y eran liberados. Oraba por los enfermos y se sanaban. ¿Qué les dice Jesús? Nunca los conocí. Ahora, ¿qué fue lo que acabamos de leer en la parábola de las vírgenes que Jesús le dice a las insensatas? ¿Qué les dice? Nunca las conocí. Estamos viendo el mismo problema. ¿Cuál es? Falta de obediencia a la palabra de Dios. Falta de vivir los procesos pegados a Cristo. No se trata de hacer cosas para Cristo, se trata de hacer cosas con Cristo.
No se trata de vivir una vida que glorifique su nombre, se trata de vivir una vida al lado de Él que traiga gloria a su nombre. Por eso es que muchos llegan a esta conclusión de que en Mateo 25, la parábola de las vírgenes, el aceite es la intimidad con Dios. Estás escribiendo una historia con Dios. Algo que me impacta es que el reclamo que Jesús hace a las insensatas en Mateo 25, y es el mismo del Sermón del Monte que les estaba contando ahorita, ¿cuál es? ¿Qué es lo que Jesús les dice? ¿Nunca? Esta es otra que a mí me genera un poquito de crisis doctrinal y teológico. Porque ¿no se supone que Jesús es omnisciente y conoce todo? ¿Cómo encajo que Jesús no conoce a algunos? ¿O es que tal vez ese conocer está hablando de algo diferente a simplemente el conocimiento intelectual o de información? Algo que también me llama la atención es que no está diciendo nunca me conocieron, sino es nunca. O sea, tú eres consciente que lo más clave de la intimidad no es que tú conozcas a Jesús, es que Jesús te conozca a ti. No sé si alguna vez pensaste eso. Ahora, ¿cómo te va a conocer? En los momentos de presión. Cuando la circunstancia, cuando la temporada, cuando el momento se ponga difícil y venga la presión, es donde va a salir Cristo, donde dice, no se haga mi voluntad, se haga la tuya. O va a salir la queja, o va a salir el resentimiento, o va a salir el orgullo, o va a salir mi pelea con Dios de que nunca hace lo que yo le pido. Entonces, ¿te estás dejando conocer por Dios? Donde aún en todos los momentos más difíciles que tengo en mi vida, los paso a los pies de Cristo derramando mis lágrimas a sus pies. ¿O simplemente estás lleno de información de Cristo? E igual puedes hacer ministerio y es que por la gloria de Dios, Dios va a respaldar su nombre porque su nombre tiene autoridad. Por eso es que aún gente que no es conocida por Dios, igual en su nombre puede hacer muchas cosas. Porque el nombre de Cristo tiene autoridad. Pero eso no significa que mi vida sea conocida por Cristo. Cierro. Terminamos. Aquí es donde conectamos todo el contexto de Mateo 24 con esta parábola. Jesús nos está advirtiendo. De hecho, en Mateo 24, una de las expresiones que más me gusta de Jesús es que Él dice, les digo estas cosas de antemano para que se preparen. De hecho, algo de lo que dice Mateo 25 sobre las vírgenes prudentes es que ellas se prepararon. Ellas tomaron en serio las palabras de Jesús y se prepararon. Entonces, Jesús con el sombrero de pastor nos está diciendo, iglesia, viene un tiempo muy difícil. Les acabo de decir todas las señales. Va a haber guerras, va a haber hambre, va a haber crisis económica, va a haber terremotos. Pero ¿sabes cuáles van a ser las vírgenes que llegarán hasta ese día y van a acompañarme en mi regreso? Aquellas que cultiven una vida de obediencia en la intimidad con Cristo. Y es donde aquí estas palabras tenemos que tomárnoslas muy en serio. Jesús está hablando de nuestra generación. Y nos está diciendo va a haber una crisis de intimidad. Es lo que Jesús va a exhortar a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, ¿no? Ustedes hacen en mi nombre, yo conozco su trabajo, conozco su... Pero tengo una cosa en contra tuya. ¿Qué? Vamos, mis alumnos, no me hagan quedar mal. Has perdido tu primer amor. ¿Y cuál es la consecuencia que Jesús les dice a esa iglesia? Si no vuelves, ¿alguien se acuerda?
Quitaré tu lámpara de su lugar. ¿Están entendiendo toda la conexión? Si tú no vuelves al primer amor, yo voy a quitar tu luz. Yo voy a quitar tu lámpara de su lugar. Por eso es necesario que se levante una generación de vírgenes prudentes que cultivan intimidad, que cultivan aceite, pasando los procesos más difíciles de la vida a los pies de Cristo y diciéndole, sí, Jesús, a tu voluntad. Que no se haga como yo quiero. No quiero este proceso. Yo no quiero esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me duele en el alma, pero Jesús, haz como tú quieras. Haz lo que quieras conmigo. Dispuesto estoy a cultivar aceite en la intimidad. Amén. No sé cómo hacen. ¿Empiezan la casa de oración de una o qué quieren? Y empezamos de una con la casa de oración. Empezamos, yo estoy que me adoro. ¿Les parece bien si oramos? Puede ponerse ahí de pie. Y vamos a responder a la voz de Dios para este tiempo. Oremos, Padre. Hoy queremos responder como las vírgenes prudentes. No queremos ser hallados como vírgenes imprudentes que no trajeron aceite suficiente para el momento más crucial de la historia, Jesús. Hoy queremos ser vírgenes prudentes que traen aceite extra. No el aceite apenas que me alcance, no el aceite apenas para lo que yo creo que te vas a demorar, sino un aceite extra, Señor. ¿Por qué? Porque reconocemos que todas se duermen. Todas las vírgenes son débiles, todas las vírgenes tienen problemas, pero ¿cuál es la clave? Entender que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ser pobres de espíritu, como tú decías en Mateo 5. Ser pobres de espíritu, reconocer que somos débiles, reconocer que te necesitamos, Jesús. Y rendirnos como tú nos enseñaste y fuiste nuestro mayor ejemplo, rendirnos en intimidad en los momentos más difíciles y decirte, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, hoy como iglesia queremos responder al llamado que estás haciendo a nuestros corazones. Hoy queremos ser una iglesia lista, no solo una iglesia con lámparas, no solo una iglesia que hace ministerio, que se llena la semana de actividades, sino una iglesia que cultiva aceite, Jesús. Una iglesia que cultiva aceite. Una iglesia que se prepara para ver al novio regresar. Una iglesia que tiene aceite de más para acompañarte en tu regreso, Cristo. Para alumbrar, Señor. Para ser esa voz que clama en el desierto. Preparen el camino, que ahí viene el novio. Hay una voz, hay un clamor que despertó a todas las vírgenes, que fue: salgan a recibirle, ahí viene el novio. Y queremos pagar ese precio. Tú mismo dijiste que era imposible seguirte si no tomábamos nuestra cruz. La única manera de caminar detrás tuyo es con la cruz en los hombros. Y no tomamos nuestra cruz para irnos de viaje, tomamos nuestra cruz para morir a nosotros mismos. En obediencia, en sacrificio, en amor a tu persona, a tu presencia, Jesús. Por eso, así como hemos estudiado y como seguirán estudiando, Señor, cambia nuestro corazón, enséñanos a amar lo que tú amas. Enséñanos a tomar nuestra cruz, a decir como Pablo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hoy queremos tomar tu vida como un ejemplo.
Queremos reír con lo que tú ríes, llorar por lo que tú lloras. Y así como en Mateo 23 tú veías a Jerusalén y llorabas diciendo: ustedes que matan a los profetas, que no entienden, Señor. Hoy también, entendiendo la temporada que estamos viviendo, tomamos de tu corazón y empezamos a sentir como tú sientes, Jesús. Queremos clamar por lo que tú estás clamando. Queremos orar por lo que tú oras. Queremos llorar por lo que tú lloras, Jesús. Cambia nuestros corazones y danos un corazón como el tuyo, Cristo. Queremos tu visión en nuestros ojos, tu corazón en nuestro corazón, tus palabras en nuestra boca. Fórmanos en medio de las temporadas de presión, como esa prensa de aceite que agarra un olivo y lo exprime de una forma contundente para que salga aceite, Señor. Te amamos, Cristo, te amamos, Cristo, te amamos, Cristo. Queremos tu vida, queremos tu corazón. Queremos más de ti, Jesús. No nos conformamos, sino que queremos más, Jesús. Queremos más.